tal? En este video hablaré acerca de un tema muy controversial y con más de un campo de estudio. Me refiero a la donación obligatoria de órganos por casos de muerte cerebral. El video será dividido en 3 partes. En la primera aclararé ciertos términos relacionados al tema, mientras que en la segunda se tratarán leyes y derechos humanos. Y por último, aclararemos o daremos a conocer ciertos datos, mitos y reflexiones. El primer término a abordar será el de muerte cerebral, debido a que existe una idea errónea sobre este término. Y bueno, con objetividad, la muerte cerebral es una inflamación del cerebro o cerebelo que impide la conectividad del cerebro con el cuerpo. Según el Departamento de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad Navarra, España, la muerte cerebral es sinónimo de muerte y así ha sido aceptado el término por la comunidad médica. El término normalmente suele confundirse con el coma. Y cabe aclarar que son totalmente distintos debido a que el coma no hace referencia a la muerte en sí. El coma se produce mediante una lesión o traumatismo severo que causan una pequeña inflamación en cierta parte del cerebro y por esto del coma se puede despertar debido a que prácticamente solo es un golpe. Seguramente, aún con la aclaración de los términos anteriores, sigue habiendo confusión o negación hacia el término muerte cerebral. Y la pregunta más frecuente sería, ¿la vida está en el cerebro o en el corazón? Para esto, David Magnus, el director del Centro para la Ética Biomédica de la Universidad de Stanford, aclara que el corazón puede seguir funcionando por medio del soporte vital, esto para que se logre la donación de órganos, pero la parte del cerebro que nos hace personas ha muerto. Y no solo él lo dice, también el doctor Quintero, vocero de la Fundación Cardiovascular en Colombia, nos dice que la vida no depende del corazón como nos la ha vendido el cine, sino del cerebro, debido a que éste le manda las señales al cuerpo y por lo tanto al corazón. Ya aclarado el término de muerte cerebral, podemos pasar a la persona, quien para el derecho es sujeto activo de relaciones jurídicas, y claramente cuando la persona muere deja de ser sujeto de derechos extrapatrimoniales, adquiriendo así la muerte civil. Ahora bien, ¿por qué la familia debería decidir si donar o no los órganos de un individuo que finalmente ya obtuvo muerte civil? Todos estos puntos podrían ser aclarados y regulados mediante leyes. Todos sabemos que para que un familiar o persona decida sobre otra, debe existir incapacidad jurídica sobre la persona, misma que ya dijimos no existe con la muerte cerebral. Por lo tanto, al Estado le toca hacerse cargo de los órganos de una manera responsable y beneficiaria a la colectividad, representando dicha acción mediante leyes. Para comenzar con este apartado es necesario mencionar a la Ley General de Salud, que en su artículo 2, fracción número 2, expresa que el derecho a la protección de la salud tiene como principal función el mejoramiento y la prolongación de la vida humana. Esto entonces manifiesta el derecho a la protección de las personas que se encuentran en la lista de espera. La misma ley menciona en su artículo 320 que toda persona es disponente de su cuerpo, por lo cual sería contradictorio que la familia decidiera por un cuerpo que no le pertenece. Y seguro ahora se estarán preguntando, entonces, ¿por qué el Estado sí debería hacerlo? Pues fácil, para evitar decisiones erróneas que terminen perjudicando a aquellas miles de personas que se encuentran en la lista de espera. Se llama bien común y simplemente es darle prioridad a los derechos de la colectividad. Ahora tenemos a la Ley Justina, la cual fue aprobada en Argentina y dice que toda persona mayor de 18 años, a la hora de su muerte, pasa a ser donador de órganos en automático, a menos que haya expresado su negativa en vida. Esta ley pretende dar respuesta a todas aquellas personas que se encuentran en la lista de espera. La ley número 1805 tiene prácticamente el mismo ideal que la Ley Justina, a diferencia que esta fue aprobada en Colombia. Ambas pretenden dar respuesta a aquellas miles de personas que se encuentran en necesidad de un trasplante de órganos. A estas dos leyes también las acompaña la Ley Anita. Esta es aprobada en Paraguay y tiene como diferencia que la negativa puede ser de manera genérica o específica. Dicha negativa existe porque la excepción es la que hace la regla y por lo tanto algo no puede ser completamente obligatorio. Pero ahora que lo pienso, sería justo que las personas que manifiesten su negativa a donar también lo hagan a la hora de necesitar un órgano. En México hubo una reforma del artículo 324 de la Ley General de Salud. Dicha reforma pretende acercarse un poco a las leyes mencionadas anteriormente, pero pone trabas, pues sí, acepta la obligatoriedad de la donación de órganos a menos que se tenga una negativa redactada, pero
agrega el consentimiento de un familiar, y es aquí cuando la decisión de dicho familiar puede o no beneficiar a muchísimas personas. En cuanto a derechos humanos, hablaré principalmente de aquellos que se les respeta a la mayoría, es decir, a los receptores por medio de dicha práctica. En primer lugar tenemos a la vida, claramente, pero no solo eso, sino también a una vida digna en la cual puedan disfrutar y gozar de salud. Como tercero tenemos la protección y el acceso a la salud. En cuarto lugar está el traslado prioritario por vía ya sea aérea o terrestre para el trasplante. Y como último, la protección a la ley. Contrario a lo que muchos piensan sobre que esta práctica no respeta la decisión del donante, esto sí sucede, debido a que todos sabemos que este tema suele ser un tabú para la mayoría de las familias. Por lo tanto, dichas familias no tendrán conocimiento si la persona deseaba o no donar sus órganos. Es por eso que esta decisión la debe tomar el Estado y de otra manera solamente redactar la negativa por medio de un documento. Así siempre se van a respetar nuestros deseos individuales. La conclusión a todo esto es que la ley de donación obligatoria será considerada una garantía individual para que se respeten los derechos a la salud y la vida de todas aquellas personas que se encuentran en la lista de espera. Realmente espero que estos datos puedan servir para dejar en claro la importancia que tiene la donación de órganos y más aún la necesidad que tiene nuestro país de esta práctica. Sabemos, según el Centro Nacional de Trasplantes, que hay aproximadamente más de 23,000 personas que se encuentran en la lista de espera. Y sabemos que la muerte de una persona y su donación de órganos puede salvar más de 8 vidas. Esta opción de la donación obligatoria sería una excelente manera de eliminar poco a poco la práctica de delincuencia en cuanto a tráfico de órganos. Finalmente, creo que la mayor excusa es decir que una donación obligatoria deja de ser donación. Pero aquí me pregunto yo, ¿es realmente necesario limitar el acto de salvar vidas por cuestión de un término? No podemos permitir que la burocracia de un sistema termine acabando con la vida de muchas personas. En conclusión, estoy totalmente de acuerdo con la práctica de la donación obligatoria de órganos por casos de muerte cerebral, debido a que la persona que muere ya no los necesita para absolutamente nada, y en cambio puede salvar la vida de muchísimas otras personas que realmente sí lo necesitan. No considero que sea una práctica que viole derechos humanos, sino un último gran acto de humanidad. Es sumamente necesario que se implementen leyes que apoyen dicha práctica para que por medio de estas leyes se vean reflejadas las garantías individuales de aquellas personas cuyos derechos humanos están siendo violados a la hora de no recibir un trasplante. Por todo lo anterior, es necesario decir sí a la donación obligatoria de órganos en casos de muerte cerebral.